que sea más un... Bienvenidos a este episodio 149. Como le comentaba a nuestro invitado José Miguel González Casanova, este es un proceso de organización, de autoorganización de la sociedad civil, de gente curiosa, distribuida por América Latina. Y más que una institución como tal, la Universidad del Futuro es una red de redes, de afectos y de pensamiento, de historias también que se cuentan a través de este podcast para reimaginar un poco la educación en un sentido amplio. Y este podcast eh, invito mucho a artistas, a pensadores, investigadores, personas también autodidactas. Me interesa mucho hablar con personas también que no han pasado por los espacios educativos, pero que han dedicado su vida a explorar em, proyectos educativos, artísticos, culturales y a expandir un poco más los límites de la educación. Y hoy recibimos pues a José Miguel, que es un artista multidisciplinar mexicano y que tiene trabajos muy interesantes en esa intersección entre el arte, la educación, el arte, la economía, la agroecología. Y bueno, es un placer estar contigo acá para que conversemos y gracias por aceptar esta conversación, Miguel. Bienvenido a No, este. pues el placer es mío y muchas gracias por la invitación, Andrés. Sí, José. Entonces, antes de pues, hacer un recuerdo de los proyectos que tú has hecho, que son muy interesantes, muy visionarios, y por eso también conecté contigo, también por una persona que bueno, tuvo que ver con tu participación en algo que Coversidades hizo. Yo también hago parte de esa red también de Coversidades. Pues vi el interés de poder conectar contigo y pues me gustaría para iniciar esta conversación, es una pregunta que le hago a todos los invitados de este podcast y es que exploremos un poquito inicialmente como esos ambientes de tu niñez, ¿cierto? Esos espacios que te hicieron volverte artista. Y muchos artistas nacen de una mezcla entre curiosidad, juego, ¿cierto? Y también por ciertas transformaciones. ¿Cuál fueron como esos procesos previos tuyos a lo que haces actualmente? Me gustaría primero ese encuadre para abrir la conversación. Bueno, pues no sé, siempre, creo que todos los artistas dicen lo mismo, pero yo siempre dibujé desde pequeño y toda la vida me pasé, me entretuve dibujando eh, y no sé, es como, también me gustaba escribir, también tengo una situación personal muy particular de venir de una familia de artistas, de intelectuales, de escritores. Entonces, mi padre hizo, por ejemplo, hizo la escuela de cine en México y yo todos mis veranos me lo pasaba ahí, ¿no? Las vacaciones me la pasaba en la escuela de cine, limpiaba las películas veladas y dibujaba sobre las películas animaciones y, y bueno, un ambiente también de muchos libros, de mucha cultura en el que me desarrollé y siempre me gustó. Yo pensaba mucho entre ser escritor y ser artista plástico y siempre estuve como en ambas tareas, quizá porque mi familia, pues casi todos han publicado, han escrito, mis abuelos, mis tíos, tías, padre, madre, o sea, como una cosa así muy de familia de escritores, de gente de libros, y eso supongo que influyó mucho en mí. Pero yo nunca tuve duda de que iba a ser dedicarme al arte. Yo quería imprimir, hacía periódicos de niño, ¿no? Y me interesaba mucho tanto escribir como publicar, como hacer libritos, como hacer... y de ahí fue que llegué al taller de gráfica popular, a aprender el grabado a los 13 años y ya ahí me quedé, o sea, comencé a trabajar gráfica. Mi primera expresión colectiva fue a los 15, luego me metí a estudiar a la universidad como oyente, muy joven.
a ir al taller de grabado con Adolfo Mexiac, en fin, o con Aceves Navarro. No, nunca, ni siquiera lo dudé, no tuve un momento en que pensara que iba a ser otra cosa. Quería estudiar las dos carreras y me acuerdo que un tío mío que era como alguien muy, también, una autoridad en la universidad, que me dijo, no, pues la vida es muy bella como para gastarse en una escuela. Estudia artes, que siempre te has dedicado a dibujar, y lee, no tienes que estudiar letras, ¿no? Porque yo pensaba estudiar letras también. Lo curioso es que con el tiempo acabé publicando muchos libros y escribo, quizá no me dediqué a hacer ficción, pero sí escribo ensayo y el lado de la escritura ha sido importante, también en mi propia obra plástica, ¿no? La escritura ha sido una intersección entre el dibujo y la escritura, y a fin de cuentas todo acaba saliendo. Y he publicado también muchos libros, entonces es raro porque uno desde niño ya tiene cosas que quién sabe cómo entran en uno y acaban saliendo sin querer. Ese es el ambiente de la infancia. ¿Algún recuerdo también de pronto? ¿Cuál es tu primer recuerdo estético? De pronto que tú recuerdes un instante de la infancia donde algo te hizo sentir como, uff, acá fue vivo, conecté. Bueno, yo creo que cuando decidí ser artista, así totalmente fue. Mi madre y la familia de mi madre son refugiados de la Guerra Civil Española. Y yo estudié en la escuela de los refugiados, y cuando muere Franco, cuando hacen las elecciones en España, por razones políticas organizan un viaje muy barato para los hijos de los refugiados a España, y al que fui a los 13 años a Madrid, bueno, a toda España, ¿no? Pero en Madrid visito el Museo del Prado y veo a Goya, y me acuerdo que, ¿no? Específicamente el periodo negro de Goya, que yo así vi eso, dije, no, no, no puede ser, ¿no? Esto es increíble. Creo que mirando a Goya en el Museo del Prado, que tuve mucha suerte, ¿no? Porque también, ¿qué niño tiene la posibilidad de viajar así? Pero bueno, a ver, fue esa coyuntura, ¿no? Que íbamos como los hijos de los refugiados, y entonces era como un acercamiento después de no haber habido relaciones entre México y España desde la guerra civil, que se renuevan relaciones, que venían las elecciones, esa atmósfera de las primeras elecciones en España, en fin, ese contexto. Y bueno, pues ese es el momento estético que te puedo decir de mi infancia que más me marcó, Goya, conocer a Goya. Maravilloso, ¿no? Y el privilegio después de estar en una familia de artistas, del encuentro con el cine y con todo eso que estás contando, pues hace que ese ambiente pues le vaya a uno desarrollando ciertas inclinaciones, cierta curiosidad. Y también pues me gustaría también explorar contigo cómo conectaste también, porque muchos de los trabajos que tú haces comparten como, hay un hilo como que los une a todas tus obras en arte, educación, arte, economía. ¿Cuál sería como ese hilo que sostiene todo ese trabajo en las últimas 3 décadas que has hecho? Y ahorita me gustaría hablar un poco con eso de ese banco intersubjetivo. ¿Inter qué? Subjetivo de los deseos, que me parece también Intersubjet un proyecto también que me gustaría explorar contigo, pero si pudieses introducir ahí un poco esta entrada a cuándo empezaste a darte cuenta de que lo educativo también se ensamblaba muy bien con el arte, ¿cómo fue esa conexión? Pues bueno, pues son procesos complejos, ¿no? Que se van gestando y madurando después de mucho tiempo, con el tiempo, pero te podría decir, primero que yo concibo al arte desde un principio, lo voy concibiendo como una forma de lenguaje, ¿no? El arte es como la creación del lenguaje. Cada obra es como una nueva palabra dentro de un conjunto simbólico que se va ampliando en la historia. Y eso es lo que va haciendo el artista, crear palabras, nuevas palabras que se refieren desde la experiencia
a la experiencia de la vida. Y, y esa comprensión del arte como lenguaje siguiendo el hilo de eso, creo que eso es algo que me va marcando, porque primero cuando pinto eh, me preocupo muchísimo de integrar los diferentes modelos de representación pictórica en la historia, de ver qué significa, como los modelos de construcción bizantina o renacentista o cubista, y entonces empiezo a jugar con todos esos modelos, reconstruyéndolos y me doy cuenta que, pues que pintar es como hablar latín y que en realidad es un lenguaje muy especializado y yo estoy en un viaje así pintando y que en realidad eh, pues la mayoría de la gente no comprendía y me tardaba mucho en realizar. Y empiezo a hacer los últimos cuadros que hago en esa idea de multilectura o de simultaneidad de códigos. Empiezo a trabajar también en anamorfosis y la anamorfosis hace que el cuadro lo ves, pues de frente ves una imagen, de lado ves otra, pero también jugaba con la idea de que de lejos ves una cosa y te acercas y como Monet, ¿no? Que te acercas y se desvanece toda la imagen, te alejas, se recompone, la ves de lado y ves una cosa y de frente otra, y comienzo a jugar en la pintura, además con los códigos de la historia de la pintura, con ese movimiento del espectador. Y me doy cuenta, o sea, cuando pasa eso, eso ya me hace darme cuenta que en realidad lo importante es el movimiento del espectador. Para mí se hace muy evidente que la obra significa de acuerdo a la lectura del público y el público se empieza a volver el centro de la obra. Y eso ahí, eso ya abre todo un camino muy interesante para mí, porque entre la crítica a la pintura como un sistema de significación cerrado y especializado por un lado, y por otro lado al mismo tiempo la comprensión de que el espectador, que el público es el que le da sentido a la obra y de acuerdo a su punto de vista y de acuerdo a su lectura es que tiene un significado, pues se va orientando hacia la experiencia del público y la apertura de las lecturas. Eso, pues eso es muy importante porque rompe la conformación de la creación del objeto artístico como en sí y lo empieza a abrir en relación al contexto y sus lecturas, lo cual a fin de cuentas me lleva a formular la hipótesis más importante, yo creo, de mi trabajo, que es que si el arte significa por la lectura de los públicos, es tan importante la producción del artefacto como los diálogos que establece con el público, por lo tanto, los sistemas de distribución de la obra y los públicos con los que puede conectar. Porque si tú estás dentro de un sistema cerrado de arte que va dirigido, por ejemplo, al sistema de mercado y a las galerías, a fin de cuentas, la sensibilidad que se está ahí expresando es la de un público que tiene los recursos económicos para comprar obras de arte y a fin de cuentas es la sensibilidad de un sector de la población que bueno, que está bien que se exprese, pero no es el único, ¿no? Que sería como de las élites. Y precisamente los sistemas de distribución de los objetos artísticos del mercado, como la pintura misma, objetos más que funcionan dentro de un mercado, están dirigidos a la sensibilidad del gusto de esas personas, de ese sector de la población. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta que el problema es no solo producir las obras, sino producir los canales de circulación y generar los diálogos y darle valor a incorporar el diálogo con el público. Eso rompe todo, eso abre todo. La integración, porque es la integración de producción, distribución y consumo en el proceso creativo. O sea, no es que el artista es un productor único, vertical, dueño de la sensibilidad
de la sensibilidad estética, sino que se horizontaliza y el público es también un creador. Y los canales de circulación hay que emanciparlos y hay que construirlos. Y uno como artista no solamente está produciendo una forma bella, sino está produciendo esos sistemas que permiten llegar a otros públicos. Eso tiene que ver también con la crítica de la pintura misma, que ya tiene sus canales de distribución preestablecidos finalmente, ¿no? Eso abre mucho. Entonces yo en ese entonces daba clases, yo doy clases desde, bueno, por otras razones, también la historia de vida, yo había trabajé desde muy joven y había trabajado en algunas situaciones, en alguna imprenta, por ejemplo, donde nos explotaban tremendamente y viví la alienación, ¿no? De jornada de 8 horas de trabajo, 2 horas para llegar a la empresa, y vi como toda esta situación. Y muy pronto me di cuenta que yo prefería tener una actividad, vivir de una actividad como ser maestro que no te aliena a un sistema de producción. Aunque la escuela de alguna manera sí aliena en contenidos y una serie de procesos, de todas maneras la relación que tú tienes con un profesor es es humana, es libre, es con cada persona. Entonces no puede haber una alienación a un sistema porque es, es intersubjetiva forzosamente. Entonces, por ahí yo ya había decidido que para mí era ideal trabajar como profesor y yo también, entonces, después de tener esas experiencias alienantes de trabajo, pues yo ya trabajaba, más bien tenía años trabajando como profesor, pero separaba mi trabajo como profesor de mi trabajo como artista. Y entonces yo pintaba mis cuadros y estaba clavado en el desarrollo de la deconstrucción de la pintura y daba mis clases para vivir de una manera que me gustaba, que me satisfacía, pero que no conectaba. Pero en el momento en que se rompe esta idea del objeto artístico y en sí mismo y empieza a generarse esta vinculación de producción, distribución y consumo, y el consumidor de la obra se empieza a volver un artista y todo se centra en la experiencia más que en el objeto, me voy dando cuenta que la educación es un contexto para ser artista, o sea que lo que estoy haciendo como educador también es ser artista. Y eso me va motivando a comenzar a vincular los procesos. Por el otro lado, yo estoy haciendo una crítica fuertísima a lo que es el sistema mainstream del arte, del mercado y los canales de circulación, y no tengo ningún interés de participar de los procesos de galería de un mercado, y me queda como contexto, que me doy cuenta que un contexto maravilloso para mi trabajo como artista y para vincularme incluso como artista con otros artistas es a través precisamente del campo educativo, porque ahí hay un montón de artistas que no están en el sistema de mercado y que están trabajando con otros valores, con otros principios de la sensibilidad. Eso es lo que hace que me dé cuenta, aunque ya me gustaba mucho dar clases, pero lo separaba, ¿no? Y yo sé que me doy cuenta que el contexto educativo es un contexto de experiencia artística y que yo como educador soy un artista y tengo un compromiso de generar experiencias sensibles de producción de conocimiento, de ampliación de la sensibilidad, la voluntad y la conciencia y todos los valores estéticos que uno pueda plantearse como de ser, ¿no? Además, la educación artística también en sí ya me pone un modelo, porque yo no entro a la educación por la educación y por la pedagogía, sino por la educación del arte. Yo empiezo a dar clases de arte siempre y empiezo a dar clases desde el 88, hace ya muchos años, en la universidad, clases de dibujo. Acabo mi carrera e inmediatamente empiezo a dar clases de dibujo. Y bueno, pues me doy cuenta que la educación del arte no se puede dar a través de, de la receta, de la fórmula de dar un conocimiento objetivo. O sea, no puedes decir, mira, este es el conocimiento del arte, toma, te doy. No es un objeto que se pueda transmitir. Clarísimo, quizá ningún saber es así,
pero en el arte es clarísimo que si tú das una fórmula, ya la fórmula pues ya no es creativa. O sea, ¿cómo enseñas a ser un creador? Pues tiene que ser a partir de una experiencia de creación, porque no hay una fórmula. Como dice Giordano Bruno, eh, la poesía inventa sus propias reglas, el arte inventa sus reglas, entonces no hay reglas que enseñar. Lo que hay que enseñar es cómo inventar las reglas. Y Ujú, eso solo se puede dar a través de la experiencia, a través de una experiencia. Entonces, como maestro, para enseñar a dibujar, lo que hago es una organización de la experiencia, provoco experiencias, ejercicios, y la interpretación de la experiencia va generando la posibilidad del aprendizaje, pero yo no puedo enseñar a dibujar como hace el academicismo, que ujú. obviamente siempre permea lo ideológico, como decir, una persona mide 8 cabezas, bueno, una persona mide 8 cabezas en el contexto europeo, ¿no? Pero pues aquí en pues el contexto maya, una persona no mide 8 cabezas, por decir, o sea, no hay patrones establecidos, y cuando esos patrones son establecidos son ideológicos y no son creativos y son estereotipos y no es artístico, es lo contrario de lo artístico, ese tipo de enseñanza. Entonces, aprender a ser maestro enseñando arte, más desde el arte que desde la docencia, pues hace que yo entienda muy claramente también cómo entrarle a la educación desde la experiencia artística y cuál es la diferencia entre eso y un performance, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre generar una experiencia en el salón de clases, una experiencia en un espacio de arte? Pues no hay ninguna diferencia, se generan experiencias sensibles abiertas a la interpretación de los públicos que participan y eso es la metodología de la educación artística como la metodología del arte, ¿no? Y eso es un poquito eh, el campo de cómo se va integrando en mi proceso y en mi práctica y la reflexión de la integración de arte y educación. Me parece maravilloso eso de la educación, como ese contexto para provocar nuevas relaciones y percepciones en un campo con personas que van a asumir esa relación pues de una manera diferente. El aula también como uno, como una obra y el maestro también como un creador, es un espacio para crear relaciones. Siempre he visto como que están muy conectadas y leyendo un poco un texto que leí hace unos años de Claire Bishop de los que se llama Infiernos Artificiales, ella hablaba mucho examinando muchas prácticas artísticas participativas y relacionales del siglo XX y XXI, poniendo énfasis en lo que tú estás hablando de la participación del público, cómo se redefine la obra, la autoría, el sentido también político del arte y como muchas experiencias, incluso desde el linaje antiguo, como ella cita a Joseph Beuys como cuando trataba de democratizar esas capacidades para que muchas más personas pudieran hacer parte del hecho creativo. Y es algo que también está puede estar detrás también de muchas de las cosas que tú haces. No sé cómo lo ves. Sí, sí, claro, todas esas son referencias importantes Mm. en la cultura contemporánea, ¿no? Me También gustaría. quisiera, Mm. ujú. Dime, Sí, Lu. no, no, que quisiera también como abrir las referencias y poder hablar de referencias que no están Mm. tan, Publicitadas. Mm. tan publicitadas dentro de un sistema artístico. Yo pienso, bueno, por ejemplo, o sea, claro, conozco esas referencias, me parecen muy importantes, pero en lo personal, desde la historia del arte a mí me parece más importante, desde esta historia del arte, que por cierto es occidental, me parece más importante los situacionistas y Guy Debord y en general estas prácticas situaciones, la crítica que hace el situacionismo, que se omite un poquito de la historia, ¿no? En realidad, curiosamente, todo el mundo abreva de eso, como que se roba el discurso y luego como que lo oculta. Eh, pero la crítica del situacionismo me parece fundamental. Y luego, pues creo que también tenemos, eh, en-
otras referencias culturales de las que yo me siento más afín, más cercanas, ¿no? Como eso te decía, yo estudié en el taller de gráfica popular, conocí muy bien las propuestas de la Escuela Mexicana de Pintura, todas las intenciones de pedagógicas precisamente del arte desde principios de siglo en este contexto, ¿no? Esa función de la gráfica y del muralismo, de las escuelas al aire libre, la propia historia de la UNAM, donde yo trabajo, de la lucha de la autonomía, y extender eso también a Paulo Freire, por ejemplo, y a propuestas educativas y emancipadoras que también en México tuvieron mucho eco. eh, Illich, ¿no? Que estuvo viviendo en Cuernavaca, que también se vincula a Freire, que está todo eso como que pues yo crezco en este ambiente, o sea, ellos están en los 60 activos aquí y te digo, mi propia familia está ahí cercana dentro de todo eso, o sea, como que siento que sí, sí es cierto que está se está retomando, pronunciando mucho ese discurso desde Bishop, ¿no? Y desde este, obviamente Voice, pero yo creo que hay muchas otras cosas Sí, que hay, eso se está omitiendo y lo quiero destacar porque creo que es muy importante, de porque acuerdo. parece que eso se ha vuelto, esas referencias que acabas de decir, se han vuelto como muy únicas y como si lo hubieran inventado y en realidad no, o sea, en realidad aquí hay procesos que hemos vivido en Latinoamérica muy importantes que hay que rescatar, que nos toca a nosotros rescatar, porque justamente no sé, como que siempre estamos recibiendo esa información como un poquito impuesta y olvidando nuestras propias historias. Y Sí, yo estoy eso, de bueno, acuerdo para mí, contigo. Estoy de acuerdo contigo con eso y de pronto en estos contextos más cercanos ha habido una cantidad de experiencias, acá también en Colombia con la gráfica popular muy fuerte, con procesos también de artistas, de tomarse casas, de hacer espacios también que tienen también una característica educativa muy fuerte y de jugar un poco con los lenguajes del arte y que esas historias también están por contar. Hace poco también hablábamos con un artista acá colombiano que dentro de espacios también museísticos, como Víctor Albarracín ha estado haciendo proyectos, hizo una escuela que se llamó la Escuela Incierta y fue un espacio también en Cali, Colombia, muy interesante donde creaba dinámicas que pasaban mucho por las estrategias del arte contemporáneo, pero con públicos muy situados acá, pues en el contexto de Cali, que es un contexto donde es uno de los pueblos en Colombia y en América Latina donde hay más población negra. Entonces, eso también cambia un poco y le da un matiz muy diferente como a estas referentes internacionales y me parece muy interesante que lo propongas y es parte también de lo que estamos haciendo en estas conversaciones, es de también de contar esas historias todavía no tan divulgadas y por eso también estoy compartiendo contigo porque me parece importante hablar acerca de tus experiencias. Me gustaría, José Miguel, que si nos pudieras hablar un poquito cómo hablar un poco de estos proyectos en esta clave arte de educación que tú has hecho y hay uno que me llama mucho la atención y que me gustaría que profundizáramos, ese del banco intersubjetivo de los deseos. ¿Cómo nació, cierto? ¿Qué nos gustaría contarte de esa experiencia? Me parece como muy interesante esa pregunta por el deseo y también ligada como con lo económico, ¿cierto? Porque es un banco. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo nace y qué aprendiste también sobre el deseo acá bueno, en América Latina. bueno, eso es como para una charla solo sobre eso, ¿no? Fueron muchos años de trabajo, pero voy a tratar de abreviar un poco la idea. O sea, yo me fui saliendo, me fui despegando de un poco de esa idea del arte dentro del sistema artístico y de lo disciplinario. Estuve trabajando unos proyectos en un teatro, pero con diferentes disciplinas artísticas, los espectáculos de sujeto de hielo, verbo de agua y complemento de vapor. Y después de eso, comencé a trabajar, tuve la invitación de trabajar en el Museo de la Ciudad de México, que era un museo.
pero era un museo más de la ciudad que del arte, muy bien ubicado en el centro de la ciudad, con públicos muy diversos, y me invitaron a hacer un proyecto ahí, ¿no? Y entonces yo lo que quería hacer era una encuesta cuantitativa, representativa de los deseos de la ciudad. Eso fue como la primera idea. Pero era carísimo hacer una encuesta, ¿no? Así, las casas encuestadoras. Finalmente decidí hacer un video, eh, en un video, una encuesta comprensiva, que es a diferencia de las encuestas cuantitativas, que son con el 0,01% de la población, tocaría estrictamente en el Distrito Federal 1.000 personas por 10 millones de habitantes en el pequeño, en el Distrito Federal, o sea, no en la mancha urbana, ¿no? Que hay veintitantos, ya sabemos, ¿no? Es de las urbes más grandes del planeta, pero estrictamente la ciudad, el Distrito Federal eran 10.000. Y me fui al Centro de Estudios de Opinión de la UNAM y les pregunté, porque les pedí que me ayudaran, porque justo yo, fue un proceso transdisciplinario, interdisciplinario que generaba, en realidad yo no estrictamente artística, ¿no? En escena los deseos de la población. Eh, eh, y en el Centro de Estudios de Opinión me dieron una lista de 50 personas de lo que sería representativos para hacer una encuesta comprensiva, cuantitativa, cualitativa. Y es así como, ¿no? Eh, Estudiante de universidad privada, pública, ama de casa, clase alta, clase baja, clase media, obrero técnico, en fin, una lista de 50 perfiles que generaban, que generaban una representatividad de la población de la ciudad y que se usa para hacer estudios, ¿no? Es como sin tener que hacer la encuesta grande, y que sí corresponden. O sea, en realidad también son ciencias sociales y también está realizada científicamente. Las usan mucho para la publicidad, ¿no? Por ejemplo, para cómo satisfacer las necesidades de determinado grupo social, determinado mercado, en fin. Eh, Y, y luego decía, bueno, pero ni modo que haga la entrevista en video así de llegando y preguntar qué deseas. Y entonces acudí con un psicoanalista y con el psicoanalista diseñamos una entrevista de 50 preguntas en las que íbamos entrando poco a poco al deseo, desde las cosas básicas generales de la identidad, como de dónde vives, qué te gusta y no te gusta dónde vives, qué te gusta y no te gusta del país, de la ciudad, del barrio, dónde te gustaría vivir. Y así, qué trabajas, qué haces en tu tiempo libre, qué te gustaría hacer, cómo es tu familia, cómo te gustaría que fuera, cómo es tu pareja, o cuál es tu hombre o mujer ideal, tu pareja ideal, y así vas cómo te gustaría tener una pareja, a ver cuáles son tus fantasías sexuales, ahí ya entrábamos a la intimidad. Y luego, pues, cuáles son tus ilusiones, tus sueños ocultos, pues, sueños eh, recurrentes. Y al final, después, ¿no? Ya las últimas de las 50 preguntas le preguntaba a la gente, le pedía cierra los ojos y le decía, ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es tu deseo más oculto? Me esperaba, porque también estaba planteado como una especie de performance, entonces también estaba planteado como una experiencia para esa persona que hacía la entrevista. Y ya cuando abría los ojos, de sopetón ahí, ¿cuál es tu deseo más profundo? Entonces, lo primero que hice con eso, luego hice una exposición con todo, pero lo primero que hice con eso fue editar solo los deseos, el video de los deseos, las tres últimas preguntas, y hacer una fuente en el museo, a construir una fuente, una instalación de una fuente, y proyectaba el video del close-up de la gente con los ojos cerrados y abiertos, diciendo sus deseos sobre el agua, y el agua hacía un espejo natural que se reflejaba en el muro. Y entonces
de manera que si echabas una moneda a la fuente, como en la típica acción del deseo, de pedir un deseo, se disolvía toda la imagen en el reflejo, ¿no? Era una instalación muy bonita, muy seductora, se escuchaban los deseos de estas personas y, y se me ocurrió poner en la salida de la instalación, porque pues todavía tenía el deseo yo de hacer una encuesta eh, cuantitativa, ponía un formato donde decía, pues, datos estadísticos, ¿no? Edad, grado escolar, barrio, género, etcétera, etcétera, y datos estadísticos y las tres preguntas, ¿cuál es tu mayor anhelo, tu deseo más oculto y tu deseo más profundo? Y bueno, pues con tan buena suerte que la propia instalación cumplió mi deseo y participaron. Además, que no, ¿cómo son las casualidades? Participaron 1,000 personas, o sea, las que necesitaba para hacer una encuesta cuantitativa de diversidad de edades, de diversidad de barrios, de diversidad de posiciones, de ingresos, de posiciones sociales. O sea, realmente 1,000 personas representativas de la población de la Ciudad de México, de todas las edades, con equilibrio de género. O sea, una cosa increíble, o sea, salió representativa. Porque claro, porque no es un museo específico de arte, ¿no? Entonces va tipo de gente, no solamente es en el centro de la ciudad circula mucha gente y bueno, pues tuve mucha suerte. La cosa es que pues me salió la encuesta y los organicé por objetos de deseo, ¿no? Recorté todos los deseos, los transcribí, los recortaba, iba diciendo, me preguntaba, bueno, ¿esto a qué objeto de deseo se dirige? Y entonces solito salió como los criterios de organización y los pude organizar todos los deseos, prácticamente casi todos, en relación a deseos para sí mismo, de ser, hacer, estar o tener, o poco a poco, conforme se va alejando del sí mismo, deseos de amor, deseos de familia, deseos de ciudad o país, y no, deseos de amor, deseos de trabajo o estudio, deseos de familia, deseos de dato país y deseos de mundo, para el mundo. Casi todos los deseos pues, te incluyen al que lo desea, ¿no? O sea, en realidad sí son también para uno, pero digamos que el mundo tenga paz es un deseo también para uno porque uno es parte del mundo, pero está el centro, el objeto enunciado de manera hacia el mundo. O pues hacer tal cosa o tener tal otra, pues ya generaban. Entonces los organicé así, eso por un lado. Pero al mismo tiempo, pues junté 2,000 deseos, porque aunque preguntaba tres, en promedio la gente respondió dos. Digamos que había mucha gente que solo respondía uno y otros tres. El promedio fueron dos. O sea, junté 2,000 deseos. Y tenía 2,000 deseos y dije, bueno, pues tengo 2,000 deseos, ¿qué hago con eso? Y pensé, bueno, pues si el dinero representa un tiempo pasado de un trabajo realizado, ¿no? Un tiempo que no existe pasado de un trabajo, pues yo puedo hacer una moneda sobre el tiempo futuro, que tampoco existe, de un deseo. Y entonces hice un banco y saqué 2,000 monedas con valor de un deseo. Y de ahí lo siguiente, durante la siguiente década, ¿no? Porque fueron 10 años para distribuir esos 2,000 deseos, me fui a recorrer Latinoamérica haciendo eh, pues en la calle llegaba así como de, hola, soy el director del Beat. No, bueno, el Beat, además jugando con la idea del Beat, también colándolo en internet, ¿no? Que si buscas Beat llegas al banco bueno y al banco Sí. malo. Y así, soy el director del Beat. Y así en ese juego, como un performance callejero, también siguiendo la técnica situacionista de la deriva, de perderme en la ciudad y de conocer la ciudad y de conocer a gente de todo tipo, de todas las clases sociales, buscando equilibrio y representatividad de la población, ¿no? De todas las edades, de equilibrio de géneros, de clases altas y bajas y medias. Por cierto, Colombia fue muy difícil las altas, porque pues
no estaban en la calle, había mucho miedo, pero bueno, ahí tuve que ir inventando estrategias también para llegar un poquito a a otras clases, en fin. La cosa es que hice encuestas representativas de la población, o sea, con el 0,01% de la población en algunas capitales de Latinoamérica, como fueron La Habana, creo que son por 2,5 millones 250 o por 3,300,000, algo así, no recuerdo bien. Eh, Bogotá fueron 600 personas por 6 millones, estamos hablando del año 2001. Eh, Buenos Aires, me parece que también son 300, el pequeño Buenos Aires, claro, y Caracas. Y hice la misma organización y estudio, división por edades y división por objetos de deseo. Y eso es un poco la cosa que aprendí. Bueno, además de que conocí esas ciudades, a la población, porque la conoces haciendo una cosa así, ¿no? Porque la gente te da su deseo y ya se rompió el hielo, ya te quieren conocer, ya te dieron algo íntimo, ¿no? Entonces muchas veces era, oye, pero vamos a tomarnos un café, como tú, que este loco, ¿quién es este loco, no? Porque además yo no decía, esto es un proyecto de arte, yo decía realmente, soy un banquero, ¿no? Y bueno, conocí muy bien a las poblaciones, a las ciudades, repartí deseos, o sea, no solamente como encuesta hice estas ciudades, pero los 2,000 deseos los fui repartiendo por porque es el símbolo, desde Quebec, que son los latinos del norte, hasta Ushuaia. Y de alguna manera, pues trabajé en toda Latinoamérica reuniendo deseos, los deseos de Latinoamérica. Qué bonito Es, eso, José. Y qué potente, porque bueno, en buena parte en educación uno también trabaja mucho, eso es como la fuente primaria también del proceso educativo, es como el deseo de las personas, que es lo que la gente, las motivaciones que lo mueven a uno a hacer, y hay unas cosas que uno se pregunta en un tiempo como estos, donde hay tantos estímulos, lo difícil que es a veces conectar con el deseo de las personas, porque hay como muchos sustitutos del deseo y de la espiritualidad vía tecnológica que hacen a veces difícil como tener un tiempo que ahorita se está desplazando. Incluso estaba leyendo a un filósofo que se llama Alexander Barr que hablaba mucho en términos del capitalismo, que hay una transición un poco de, de solo centrarse en el dinero y en el capital para pensar en la atención como una unidad de medida y en el tiempo del valor del intercambio de las cosas. Y muchas de las empresas están luchando hoy en día por capturar la atención de las personas, porque ahí es donde pueden encontrar ellos como el público para sus proyectos. Entonces es una cosa que puede ser interesante hay, de cambiar un poco la unidad de medida y de valor, que a qué le estamos dando valor nosotros. Y hay una cosa muy importante, por lo menos para mí, para los proyectos que yo hago, y tiene que ver con eso, con el tiempo y el tiempo que yo le estoy dando como a mis cosas, y empezar a valorar el tiempo, es empezar a valorar la atención de qué cosas nosotros estamos como vinculándonos, qué cosas de la realidad nos están llamando la atención, con qué cosas nos estamos comprometiendo. Y es una pregunta muy fuerte que uno como pedagogo y como artista se hace. La cuestión del tiempo y de la energía, que es lo que realmente hace que una persona tenga ganas de hacer cosas, que se motive a transformar cosas. Si no hay eso, es muy difícil pensar en cambios sociales de más largo aliento, porque pues son como la unidad básica y es donde necesitamos empezar a pensar. Entonces, como que ese tipo de obras que nos pongan a pensar a nosotros sobre eso, sobre el deseo, sobre el tiempo, sobre la atención, poco jugar un poco y hackear las mismas maneras de cómo el valor que le damos a las cosas, pues ya de entrada es como una desestructuración un poco de esa subjetividad capitalista que está como tan configurada en nosotros. Mm. Totalmente de acuerdo. Lo que hace el capitalismo es robarse el deseo, ¿no? Apropiarse del deseo de las personas, así como se apropia del futuro. O sea, el dinero actualmente, mientras que antes el dinero estaba basado, como decía yo antes en la representación de un trabajo realizado pasado, eso ya no es así. Ahora el deseo está basado en la deuda de las personas, en el futuro. Tú vendes, el dinero se inventa a partir de que alguien llega y pide un crédito, por ejemplo, a un banco para comprarse una casa, y entonces se compromete a que va a pagar ese dinero en un futuro,
Y el banco entonces simplemente lo inventa, así, ¿no? Así de, sí, y ya funciona como un pasivo, ¿no? Tú me firmaste ya que me lo vas a pagar, por lo tanto existe. Y entonces la gente lo que en realidad el dinero es el robo del futuro de las personas, de su deseo, ¿sí? Y eso es ahí muy importante. Y bueno, y todo lo que es la publicidad, que también te impone deseos y te impone una motivación y un deseo hacia futuro. Entonces, precisamente emancipar el deseo para encontrar en el futuro una motivación, ¿no? En nuestra idea de futuro, en lo que deseamos. Eh, Me parece una herramienta fundamental de la emancipación personal y social, ¿no? Mm. Y en general. Creo Y que una sí. cosa también que me parece importante y también una deuda en la educación de los sistemas formales, por lo menos en mi experiencia, hubo también mucho silencio alrededor de la reflexión profunda de qué significa el dinero, cómo crear una inteligencia también financiera, cómo funciona también el dinero en nuestras vidas y también que nos enseñaran como un modelo también de resistencia ante crisis como que podíamos apelar a construir monedas locales y monedas complementarias. Eso nunca se nos habló, lo encontré yo leyendo y por curiosidad intelectual hace unos 10 20 años, leyendo ese trabajo de El futuro del dinero. No me recuerdo el nombre ya de esta persona que lo construyó y él es una persona que trabajó mucho el tema de las monedas complementarias y locales y yo cuando lo leí noté cómo se podía eso también implementar acá en un modelo en pequeña escala para crear como intercambios de bienes y servicios entre las personas, como para poder que una persona que en una comunidad se sentía sin valor o desempleada pudiera sentirse reconocida en lo que tenía. Y acá intentamos acá en Bogotá hacer un experimento pequeño, no lo llevamos, no lo llevamos a una escala muy grande, pero sí creamos un poco en la gente la conciencia de que era posible poder como complementar a nuestras economías con economías complementarias. Y eso fue algo bonito que se hizo y me gustaría que habláramos un poquito en lo que nos queda de tiempo, porque es que tú hiciste un proyecto educativo donde también se vincula esto de estas economías complementarias, eso de la UNAM, de heterotopías, heterotópicos, ¿cómo era? Heterotópica Universidad de Nodos Autónomos Eso, Móviles. hablemos un poco UNAM, de eso. UNAM con H está jugando, así como el BID, está jugando con las siglas Ese de la proyecto me UNAM gustó mucho porque conecta la plataforma educativa y es algo que también en un con la entorno virtual, economía. pero también como con principios de la economía. Eso es un proyecto posterior a Sí. BIT, ¿cierto? Que tú hiciste. Oh, muy posterior. El BID es de principios de este siglo, ¿no? Del 99 al 2008, más o menos. Y la UNAM es del 19, la lanzo poco antes de que venga la pandemia y luego funciona mucho durante la pandemia, lamentablemente, o sea, porque la idea no era trabajar en línea, sino era realmente bueno, heterotopía significa darle varias funciones a un solo espacio, ¿no? Un espacio heterotópico es el que no tiene una función única, sino que la heterotopía es varios espacios a la vez. Entonces, para mí la idea era hacer del mundo, de todo el espacio, un espacio educativo, del mundo una escuela. Pero una escuela totalmente horizontal, sin programas previos, ¿no? De relaciones más directas entre maestros y estudiantes. Y yo quería hacer una plataforma que también sirviera, pues, para vivir de ella, como ofrecerle a mis exalumnos eh, una manera de, una manera de vivir sin tener que subordinarse a una escuela que tiene programas establecidos y poder articular una educación desescolarizada y vivir de ella. Entonces la idea de la UNAM con H es que tú te inscribes como estudiante y vas haciendo estos cursos que inscribe el profesor por voluntad, porque quiere, aunque claro que hay una selección que garantiza la calidad de los cursos, pero es muy abierta, nada más tiene que tener calidad. Eh, y, y con eso pues tienes ya un número de cuenta universitario y vas juntando créditos y cuando juntas la idea es que si juntas los
que hacen una carrera universitaria, pues ya tienes un título universitario, pero con H, porque es la UNAM con H. Y, y bueno, como una intención de estructurar la educación desescolarizada y darle un valor y de hacer algo que yo creo que finalmente los cursos son mejores que los de una universidad, ¿no? Y por otro lado, ofrecerle a los profesores la posibilidad de dar cursos de artista, en ese sentido de que uno lo hace para realizarse, ¿no? De que cuando un maestro es un artista es el que se realiza con sus actos porque lo desea, porque lo hace, no es que esté buscando, como buscando transmitir un conocimiento de una manera eh, subordinada al orden institucional o de Estado, sino es porque a mí me interesa estudiar esto y entonces pues yo me pongo a estudiarlo con un grupo de alumnos, yo sé, y juntos aprendemos y enseñamos. Y la idea era justamente que la plataforma, pues tú te inscribes y le pagas directamente al profesor. eh, no mediaba, no es un negocio para mí, simplemente directamente los alumnos se meten, él dice, el profesor anuncia su curso, dice, pues yo cobro tanto y el estudiante se mete y le paga directamente. Pero el profesor, por estar en la plataforma, lo que sí tiene que brindar en la colaboración que se está planteando en la red educativa es la posibilidad de que el estudiante le pague con una moneda interna que se llama LAS. Entonces, los estudiantes, hay un banco de tiempo, pero especializado, como los servicios educativos y de investigación, o sea, hay una serie de pero también pueden pedir nuevas, pero hay una lista establecida como de asistencia a las labores académicas y docentes, ¿no? Entonces, como por ejemplo, las cosas van desde traducción, asistencia de clase, hasta limpieza del taller, o sea, todo, cualquier cosa que sirva para facilitar el trabajo educativo. Hay eso, entonces tú como estudiante dices, no, pues yo sé francés, yo puedo traducir, o yo sé diseñar, o yo sé usar internet, en fin, esto, lo que yo sé hacer, ofrezco, y digo, pues ofrezco 10 horas de diseño, o 10 horas de fotografía, de servicios fotográficos, y están en el banco de tiempo, adquiere 10 letras, y con esas 10 letras, esas, esas se intercambian hora por hora. Entonces, es como que si yo me meto a un curso de 20 horas, pues yo puedo ofrecer 20 horas de trabajo para recibir 20 horas de clase en estos servicios que se pueden dar, o parcialmente, ¿no? Puedo pagar la mitad en dinero y la mitad en letras, y el maestro, bueno, eso hace que el maestro gane también mucho, porque en realidad por una hora de clase a 4 personas, en realidad puede ganar hasta cuatro, o si tiene 4 alumnos, pues puede ganar hasta 4 horas de servicios de asistencia. Pero a fin de cuentas, pues la mayoría de la gente prefirió pagar en dinero efectivo. Desde luego se usó, ¿no? pero, pero creo pues sí, que la gente no tiene ningún problema de pagar por su clase y la paga y ya está, ¿no? Y, y, y- pero una parte, y si no tienes dinero, pues lo puedes hacer de esa otra manera. Y así funciona este banco de tiempo. He hecho varios bancos, muchos bancos de tiempo, de muy diverso carácter. Pues el experimento era precisamente que sea como de intercambio de trabajos educativos. UNAM con H, unam.mx es la dirección, todavía está la plataforma. Fue curioso porque como la lancé justo un poquito antes de la pandemia, con la pandemia no estábamos preparados para eso y dio un levantón increíble porque funcionó, tuve que meterle herramientas web porque pues comenzó a funcionar muy bien justamente para dar clase en línea. Pero luego ya se puso, como la gente no tenía otra forma de vida, todo el mundo se puso a dar clase en línea y ya la plataforma como que quedó sobrando, porque más bien todo el mundo se ofrecía sus clases personalmente a sus amigos y los hacía y ya. Y en realidad al principio fue muy exitosa,
y luego poco a poco se fue desvaneciendo y no alcanzó a consolidarse la intención primera, que es más bien que sea presencial, que un maestro dice, no, yo voy a organizar y voy a conseguir el lugar y voy a dar mi curso en un parque y los voy a citar en el jardín botánico y ahí vamos a trabajar. Y entonces sí, eso no llegó a consolidarse, la idea, el concepto es muy bonito, pero como que siento que la pandemia lo, lo pues lo impidió un poco. Por otro lado, pues sí se promovió experiencias internacionales, hubo una cooperativa latinoamericana que estuvo dando clases desde toda Latinoamérica y bueno, si entras y ves los cursos que se han dado ahí, está maravillosos todos los cursos que se han dado, pero, pero pues ya no he recibido tantas propuestas para su consolidación. Como sea, bueno, en general yo siento en mis modelos, lo que hago como artista, creo que el arte en sí, en esencia, es la construcción de modelos sensibles de experiencia. Eso es lo que para mí define el arte. Es un modelo sensible de experiencia. Eso es válido para cualquier tipo de trabajo artístico, desde un cuadro, o un libro, ¿no? Una novela. Son modelos sensibles de experiencia que comunican experiencias desde la experiencia sensible de presenciarlos y de interpretarlos. Y en ese sentido, pues lo que hago, lo que he hecho han sido esos modelos que se quedan como modelos establecidos que se pueden replicar, que vemos las experiencias, sus éxitos y sus fracasos, pero que en general es muy difícil que rebasen el punto simbólico nada más. Tenemos el modelo y hasta ahí es que funcionó, que se usó, pero pocas veces han rebasado digamos que el símbolo, ¿no? El nivel simbólico de la construcción simbólica y llegado a incidir en la sociedad a un mediano o largo plazo. Creo que solamente el Banco de los Irreales en Brasil sí duró como 5 o 6 años funcionando sin mí, ¿no? Y eso sí es uno de mis mayores orgullos, porque bueno, lo demás creo que está muy bien que haya pasado, ¿no? Lo hablamos y todo el mundo piensa, seguro motiva para hacer cosas, y es que bueno que están estas experiencias, eso es lo que hacemos los artistas, esos símbolos, esas maquetas, esos modelos, pero aspirando incidir en la vida real, ¿no? Eso es algo como que eso es algo que uno siempre está buscando, queriendo transformar la sociedad para bien, incidir en ella, hacer un mundo mejor, ¿no? Es tratando de que esos modelos se permanezcan, trasciendan más allá de uno como artista, más allá del contexto incluso del arte, ¿no? Es muy difícil hacerlo, el Banco de los Irreales tuvo la fortuna, ahí funcionaba también como un banco de tiempo, una plataforma, parte de una investigación que era cómo vivir en el capitalismo sin dinero, y la plataforma era esa. Empecé en el Museo de Artes de Río de Janeiro. En Brasil existe una moneda que se llama real, entonces yo hice una moneda irreal y bueno, estaba en el contexto también de un Brasil que todavía era el Brasil del PT, el Brasil de Dilma, y había un ministerio de economía solidaria, y había una serie de movidas institucionalizadas también desde el Estado que me permitieron más o menos entrar a esos mercados y a ese contexto, aunque yo nací como artista que soy, generé el proyecto en el museo, ¿no? Y hice una instalación, hice una playa dentro de la sala, y la playa del centro de reunión, y ahí se generaba, ahí empezaba el Banco de los Irreales, pero poco a poco comenzó a girar y a usarse esta aplicación donde tú en internet donabas tu trabajo, tus horas a cambio de monedas irreales y las ibas intercambiando. Aunque, curiosamente ahí, yo estaba pensando en horas de trabajo muy desde lo que había hecho en el Cacao, en la Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras, que era el proyecto anterior que había hecho en la Ciudad de México y en Oaxaca, de articular a los productores culturales independientes mexicanos, y la moneda ahí servía
para vincular productores con consumidores en un mercado común de producción cultural independiente. Y entonces yo tenía como ahí más bien la moneda funcionaba como justamente más supeditado a los procesos de producción y consumo de esa producción cultural independiente, así como en la plataforma de Chunam funcionaba en función de la producción de conocimiento, ¿no? De aprendizaje y enseñanza. Aquí yo pensé que el Banco de los Irreales iba a funcionar como una moneda, así como un banco de tiempo, como el que te estás contando, ¿no? Como los muchos que se han hecho, sobre todo en los momentos de crisis del capitalismo, ¿no? Como estrategias de sobrevivencia. Pero aquí lo curioso es que la gente donaba, en el Banco de los Irreales, la gente donaba su tiempo para cosas que no eran su especialidad laboral en general. O sea, donaban su tiempo para ir a la playa, para tener conversaciones, para ir a bailar. O sea, como que era muy curioso porque yo me esperaba que iban a donar el tiempo para los servicios. Sí, claro que había, ¿no? Quien donaba su especialidad, pero era muy gracioso porque era como que yo no necesito el dinero, inventar un dinero para lo que ya gano dinero, Mm, necesito inventar un dinero para valorar una serie de actividades que no tienen ese valor. Fue muy ujú, interesante, fue muy interesante. Y ahí tuve la suerte de que el proyecto fue adoptado por un proyecto muy bonito que se llama la Universidad de las Quebradas, que es que es un proyecto que se genera dentro de la Universidad uh, Federal de Río de Janeiro, ¿no? De la Autónoma Federal de Río de Janeiro, que, que comandó Eloísa T, una lamentablemente falleció hace poco, una activista feminista, educadora muy querida, eh, y ella organizó esta escuela que era que se basa en darle zonas de las favelas, las quebradas son las favelas, a las personas del norte de la ciudad, a las personas que no pudieron asistir a la universidad por sus condiciones económicas y por equidad, decir, bueno, pues voy a hacer una universidad que digamos que es no universitaria, un poco como la HUNAM, ¿no? También una universidad que no está dirigida a generar el proceso tradicional universitario, sino a compensar la falta de universidad para los que no pudieron, por razones económicas, asistir a una universidad. Pero esta señora invitaba a las personas más interesantes que pasaban por Río de Janeiro internacionales y llevaba los mejores maestros y generó como una condición de un nivel educativo altísimo. Y ahí tuve la suerte, justamente haciendo este proyecto, que me invitara a dar una clase ahí, a participar con ella, y me enamoré de su proyecto y me volví parte de la Universidad de las Quebradas. Entonces, aunque yo estaba trabajando en el museo en el mar, en el Museo de Artes de Río de Janeiro, que también es un museo pues muy bonito, muy importante en el sistema artístico internacional, particularmente brasileño, pero al mismo tiempo estaba trabajando en el contexto de esta universidad alternativa dentro de la universidad formal de, de, de la, de la Universidad Federal. Ellos adoptaron el proyecto. Entonces, cuando yo me fui, yo estuve un año en Brasil residiendo, levantándolo y vinculándolo, y yendo a los mercados solidarios y eso, viene el impeachment, viene Cuña, elimina de golpe todo el Ministerio de Economía Solidaria, el Ministerio de los Indígenas, el Ministerio de las Mujeres, todo acaban, ¿no? Viene la extrema derecha que terminan con todo lo construido. Y yo me voy, o sea, me toca vivir esa transición, esa lamentable transición. Sin embargo, la Universidad de Las Quebradas sigue, ¿no? Como un territorio de resistencia desde la universidad, y ellos adoptan la moneda y durante 5 años sigue funcionando y yo así como encantado, claro. así como finalmente conseguí, lo conseguí, creo que es la única vez que he conseguido directamente hacer un proyecto que funciona más allá de mí, ¿no? Porque normalmente todos los proyectos funcionan mientras estoy yo ahí
como centro, pero yo lo que quiero es horizontalizarlos. Mi deseo de fondo es que eso, eliminarme a mí del proyecto, que a fin de cuentas sea un proyecto adoptado por la realidad y que no dependa tanto del artista ni de su contexto simbólico, sino que en sí mismo opere, ¿no? Eso es Y ese, bonito de las instituciones como del futuro, pensarlas como de código abierto, por decirlo así, como que sean ideas que realmente se puedan replicar y remezclar y reubicar en los territorios con unos elementos básicos, pero ya no con la propietario de que esto me pertenece, sino que incluso así nos estamos pensando dentro de este contexto de la Universidad del Futuro, que ojalá más personas se puedan reorganizar para compartir, intercambiar también esos bienes y esas riquezas que tienen como comunidad, pero que no sea una cosa como de una marca, sino que sea una idea que se pueda regar y distribuir por el territorio de esas maneras. Y qué alegría eso que estás contando de cómo una maqueta, un modelo, un prototipo que tú iniciaste ese prototipo, sí, puede que se cierren muchas de las cosas que uno hace, pero eso va teniendo ciertas resonancias en personas, en colectivos, en gentes, y eso es bello dentro del arte, verlo así como una obra que se va como expandiendo y no se queda solamente en el tiempo o de la exposición o en la universidad, en el tiempo que tú pasas solamente en un tiempo en pregrado, en una maestría, en lo que sea, sino que sea como un espacio mucho más creativo y que sea vivo. Eso me parece lindo, José, lo que estás contando. sí, sí, pues es la generación de conocimiento, pero el conocimiento no es algo descontextualizado. Entonces, vamos generando esos saberes, los artistas los procesos educativos entre maestros y alumnos, o los artistas con sus públicos, se van generando esas experiencias, esos saberes, y esos saberes quedan libres a posteriores interpretaciones, porque el conocimiento no existe de manera descontextualizada. El conocimiento existe en el momento encarnado por alguien que lo comprende, explica en su propio contexto. Entonces, esa interpretación del contexto, o sea, es como la interpretación del conocimiento va a generar el conocimiento, y ahí quiero decir que un poco se juntan con esta idea original, inicial, con la que empezaba hablando de la integración de producción, distribución y consumo del arte como una crítica a la institución del arte. Para mí, en el tiempo de mis investigaciones, que van de arte, educación y arte, economía, sobre todo, pero más amplias, me voy dando cuenta que es exactamente lo mismo el problema, que la educación, así como no hay un artista dueño de la sensibilidad universal que se la impone a un espectador que la recibe pasivamente, sino que el espectador también es un creador de significado de la obra al interpretarla. Así el conocimiento del saber no es algo que otorga el maestro, ¿no? Así, eh, freirianamente hablando, ¿no? No hace un depósito bancario de un saber, sino que el proceso de aprendizaje se da, de enseñanza-aprendizaje se da por la interpretación de ese saber por los que están aprendiendo. O sea, se va generando el saber, el conocimiento lo genera el que lo interpreta también. Y lo replica, ¿no? Yo hablando en esta replicación de los modelos o replicación de las experiencias, del conocimiento. Entonces, así como se integra producción, distribución y consumo de la obra de arte, se integra producción, distribución y consumo del conocimiento, de la enseñanza, y se horizontaliza. Y sí, el maestro es un provocador, como el artista, pero tan creativo es el artista como el público, tan creativo es el maestro como el estudiante. Están creando conocimiento. Pero para redondear la idea, también hay que hacer una crítica al sistema capitalista que produce verticalmente sin considerar al público consumidor. Entonces, la idea del capitalismo es producir más para ganar más, porque obviamente si haces más de algo y lo vendes más, vas a tener mayor ganancia, como son las chinerías estas que se venden en todas las esquinas, en todos los semáforos del planeta, ¿no? Que es el mismo objeto que hacen miles de millones de reproducciones que todo el mundo compra en 5 centavos, pero que eso genera, como son miles de millones, genera una gran ganancia y una gran explotación desmedida y absurda, ¿no?
se produce más por ganar más sin considerar la explotación de la naturaleza, de la gente, ni siquiera al consumidor. El consumidor, de hecho, se vuelve, volviendo al tema de los deseos, se apropian de sus deseos y se le imponen los deseos del consumo de esa producción. Y entonces no tiene ya deseos propios, sino se le produce. El consumidor es producido como un eslabón en la cadena de producción de una manera jerárquica. Precisamente lo que hace el mercado es separar la producción del consumo en una especie de situación neutra que es controlada por los productores para tener mayor ganancia y no por los consumidores. O sea, los consumidores están alienados a la producción, así como el público está alienado a una producción cultural, artística que está valorada por las élites, ¿no? Lo que decíamos al principio, por un grupo que tiene su gusto y dice, esto es lo que circula, esto es lo que se vende, esto es lo que vale, así como los sistemas del saber y del conocimiento están alienados a intereses políticos y de Estado, por lo general también muy vinculados a los intereses económicos, ¿no? Donde se produce trabajadores para ese sistema de producción, ¿no? Que ese es el objetivo de la educación, eh, pensada así, pues el consumidor también está siendo producido. Y la idea, creo que es muy importante, es la emancipación de ese consumidor, o sea, que se produzca de una manera vinculada al consumidor, que producción y consumo no estén desvinculados en ningún sentido, ni en el arte, ni en la educación, ni en general en la economía. No se debe separar producción de consumo, sino más bien se produce para un consumidor. El consumidor es lo importante. Y si el consumidor de la producción es lo importante, pues entonces nuestro ambiente, nuestra naturaleza es lo importante, ¿no? No contaminar nuestra agua, no contaminar, no sobreexplotar la naturaleza, no al trabajador, en realidad son los consumidores para los que se produce, ¿no? Cambiar el centro del objetivo, ¿no? Y horizontalizarlo. Y creo que esta idea, que ha sido una construcción paulatina desde aquel primer momento, a principios de los 90, en que entró en crisis con la pintura, hasta ahora, que logro entender que en realidad todo es la misma cosa, ¿no? Es el mismo problema, es cómo romper esas divisiones que son alienantes y esas jerarquías alienantes que generan una injusticia y que no permiten pues que nos alienan y que no permiten la emancipación creativa de cada ser. O sea, Ya quiero volver a lo del deseo un poquito también para retomar el deseo, que la etimología de la palabra desear es la misma que la de la palabra ser. Ambas provienen de permanecer sentado. Ser, cedere, de cedere, desear. O sea, que el deseo es la base del ser. Y si controlan nuestros deseos, controlan nuestro ser. El chiste es emancipar nuestro deseo. de acuerdo. Ya vamos cerrando nuestra conversación y solo quisiera hacer una última pregunta, pues ya de tu presente y de en lo que estás trabajando, qué preguntas te están convocando. Y me encantó mucho pues la referencia a esta Universidad de las Quebradas en Brasil que no la conocía y seguro deben estar pasando en este momento en el Suramérica muchas iniciativas de modelos educativos alternativos. Estoy seguro que están pasando porque yo creo que eso también por resonancia están pasando también muchas cosas en varias partes que sin entrar en diálogo pues van inspirándose de unas mismas fuentes, de unas mismas... Y me parece algo interesante en la conversación contigo es también que un modelo educativo de futuro de la educación también tendría que ir ligado a unos modelos económicos también alternativos. No podríamos jugar a la misma economía con una educación alternativa. Y otra cosa que me gusta mucho y que a veces en las universidades no tiene ese mismo valor es que en esos experimentos que tú nos estás contando, las experiencias manuales, de cuidado, mentales, como que se amplía la riqueza de saber no solamente en el trabajo cognitivo e intelectual, sino también en la revalorización
de muchos trabajos que en las instituciones a veces y en su especialización no logran articularse. Eso me parece a mí un logro porque a veces lo manual, incluso yo siento que de pronto con esta automatización que vienen teniendo las inteligencias artificiales, pues lo manual vaya pues, también a tener un valor también importante en esa contribución en en las producciones que estamos haciendo. Y el arte también va a tener, que también era como una de las cosas que Marx también se preguntaba en un momento donde nos liberáramos un poco de ciertas cosas en la ocupación del tiempo, ¿qué vamos a hacer con el resto de tiempo libre? Entonces, como que muchos de estos modelos también están entrando como a unas sociedades donde muchos de los trabajos que se están haciendo y en los cuales las personas se están formando se van a tener que transformar muy rápidamente por esta automatización también de los del modelos trabajo. de trabajo. Eso es una pregunta ahí y yo no quisiera hacerte más preguntas, solo quisiera dejar esta última reflexión y por donde tú quieras redondear la conversación y de pronto dar un elemento importante ahí para cerrar, pues bienvenido en este proceso también que se siente, como tú lo dices, como del fin del mundo. En este fin del mundo nos estamos reinventando también esos otros saberes, esas nuevas maneras de encontrarnos y cuáles son los saberes y las habilidades que los jóvenes requieren también para el futuro, que no son las mismas de hace unos 20 años. Necesitamos otras habilidades, otros deseos y en eso también, por eso quise conversar contigo para abordar eso, porque siento que en lo que tú haces hay pistas y eres muy inspirador en todo tu trayectoria, así que te agradezco y en este tiempo Ya. compartido, José Miguel. Pues tu comentario, tu pregunta es muy compleja, es otra conferencia, ¿no? También lo tengo trabajado, escribí un ensayo que se llama Planes de Estudio para eh, la próxima, para el 2031, luego te lo comparto. Eh, sí, efectivamente se ve venir como un fin del mundo en el sentido de bueno, de esta frase famosa que se adjudican varios filósofos, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, eh, que, que sí se ve venir fin del mundo, un fin del mundo en el sentido de que, yo diría un fin del capitalismo, ¿no? Se ve venir una crisis porque no da el sistema económico. Hay una serie de cambios que nos están mostrando que ni la naturaleza no permite eh, que, que la multiplicación del capital también exponencial, ¿no? O sea, si un empresario capitalista usualmente necesita tener una ganancia de un 3% mínimo anual para, para que valga la pena su inversión, si hacemos una multiplicación exponencial de 3% desde 1750 que empieza la revolución industrial, ¿no? Por dar un parámetro, ¿no? Desde la época de la máquina de vapor, que hasta nuestros días exponencialmente, si nos ponemos a ver cuánto es eso, es que no da, son millones de veces que ha tenido que multiplicarse y que tendrá cada vez que multiplicarse más ese capital. No da, la realidad no da para apropiarse de ella, para generar esa ganancia. Esa la lógica del crecimiento, la lógica de la ganancia no da, o sea, no hay planet, ¿cuántos planetas necesitamos para vivir en el nivel de vida, de gasto, de necesidades de los países primermundistas, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo brutal. Ya de algo muy evidente, ¿no? Además de todas las injusticias de las que podemos hablar. Por otro lado, hay la inteligencia artificial y toda la revolución tecnológica nos pone en un punto muy de quiebre, ¿no? Muy importante. Eh, eh, el conocimiento se está multiplicando, se multiplica. También, si vemos la historia, ¿no? Se fue multiplicando cada, cada 50 años, cada 10 años, ¿no? Y ahora el conocimiento se multiplica cada 20 minutos. O sea,
es, es como que, ¿no? Justamente las nuevas tecnologías van propiciando una multiplicación de conocimiento desde lo que nosotros entendemos como conocimiento, como conocer los elementos de la química, en fin, ¿no? O sea, cosas que podemos más o menos cuantificar pues, del conocimiento. Eh, y luego estamos a punto de entrar a la singularidad tecnológica, que es que la misma tecnología se inventa a sí misma. O sea, ya se descubrieron máquinas hablando entre ellas en códigos que no conocíamos, ¿no? Que las apagaron, se asustaron y las apagaron, pero sabemos que ya está súper cantada el hecho de que en un par de años estaremos viviendo la época de la singularidad tecnológica, que es que la tecnología se inventa a sí misma y no va a haber ser humano que comprenda lo que está sucediendo. Eh, entonces, o sea, es que eso como que rebasa también nuestros parámetros de realidad, de formación del saber. Por otro lado, toda la cantidad de trabajos que van a dejar de ser usados, ¿no? También, digo, la más evidente, los carros, ¿no? Van a manejarse solos, ¿no? Un conductor ya no es necesario, pero como eso mucho más, eh, ahí ha habido como posiciones más optimistas que piensan, ¿no? Que, que eso va a darnos más tiempo libre y qué vamos a hacer con el tiempo libre. Pero no es cierto, porque si sigue habiendo un sistema de explotación como el capitalismo, no va a haber más tiempo libre. Más bien lo que va a haber es más lucro de los pocos que son dueños de esos medios y la explotación va a seguir siendo la misma. De todas maneras, también volviendo a la idea de que el situacionismo es muy importante, ya desde el situacionismo está muy claro, muy enunciado, cómo el tiempo libre es también un sistema de alienación y el tiempo libre no es libre. Y nosotros como consumidores del tiempo libre estamos trabajando y generando ganancia también para ese capital, ¿no? Digo, lo más obvio, como el tiempo que gastamos en las redes, el tiempo que gastamos como consumidores de publicidad o como generadores de identidad, de target colectivo, ¿no? Como caso. Entonces, pues es un escenario terrible. Por otro lado, viene justamente toda esta integración disciplinar, ¿no? Que pone en crisis. Ha habido una sobreespecialización del conocimiento que ha separado todo ese saber, ¿no? Lo vemos cuando vamos al doctor, que no sabemos con qué doctor ir, porque el doctor ya, el médico no sabe del cuerpo, sino solo sabe del dedo meñique del pie izquierdo y es su especialidad y eso es un genio, sabe todo, pero no sabe de todo lo demás. Y entonces como el conocimiento desde el pensamiento ilustrado que divide el saber para controlarlo, ¿no? En esta misma lógica occidental de división y control de la realidad en lugar de integración, lo va separando eh, y en un principio, ¿no? La ilustración se reparte el conocimiento de acuerdo a precisamente como a intereses de grupo, a decir, no, pues los doctores son los dueños del cuerpo, los ingenieros los dueños del espacio, los abogados los dueños de las leyes, los artistas los dueños de la sensibilidad, o sea, como que se va repartiendo disciplinariamente la propiedad del conocimiento en esos campos y la pero eso está en crisis precisamente porque la sobreespecialización lleva a lo contrario, o sea, lo que hace falta es la integración de todo eso. Y luego la inteligencia artificial lo va integrando. Eh, entonces, ¿cuál, ahí yo creo que la experiencia física real, la intuición empieza a volverse muy importante porque precisamente es lo que no es la máquina y además el arte integra esos saberes porque el arte por esencia eh, es la integración de símbolos, ¿no? O sea, cualquier obra lo que hace es una integración, una suma. El arte funciona por suma y por resta, por integración y exclusión de elementos.
y puede integrar cualquier elemento o eliminarlo del campo simbólico para tener ser comunicable. Entonces el arte es un espacio que puede integrar y el arte como una experiencia sensible, intuitiva, corporal, precisamente la experiencia es la que es integradora del saber. Entonces, yo creo que es fundamental en la educación del futuro el desarrollo del arte, que si vemos en los programas educativos hasta nuestros días han sido el arte ha sido como totalmente eh, insignificante, ¿no? El conocimiento que se valora es ese conocimiento objetivo de las matemáticas, ¿no? De lo que se enseña, y no de la experiencia artística. Las cantidades en los programas de estudio del arte siempre ha sido mínimo y siempre es dibujo técnico o música, son canciones patrias, no, o sea, en realidad no es el desarrollo de una creatividad y justamente lo que hace falta es el desarrollo de una creatividad y de una experiencia corporal que no va por el camino de la inteligencia artificial, sino que precisamente es, es, eh, eh, es independiente a eso, ¿no? O puede subordinar esa experiencia de la razón. Eso por un lado, ¿no? Hablando, creo que te estoy respondiendo un poco la idea en trazos generales de qué se va volviendo necesario, ¿no? Como elementos integrador, el arte como un elemento integrador del saber, la intuición, el desarrollo de la intuición como una lógica alternativa a la lógica del conocimiento, del control, de la razón pura, la transdisciplina, ¿no? Como también desde la experiencia, la estética, el arte como transdisciplina. Luego viene frente a todo eso también como que el arte ya no valorado como un objeto, sino como una experiencia y el valor de la experiencia y de la intuición nos lleva, por lo tanto, al valor de la ética como líder, como eje de la conducta, ¿no? Porque entonces ¿qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, tenemos que ser intuitivos, estéticos, ¿no? Valorar el juego, lo lúdico, lo que conforma la creatividad artística y esa creatividad estar guiada por estar guiada por la acción más que por el objeto final, no es un producto de mercado, sino es una experiencia, es una acción y por lo tanto ser guiada por una ética. Entonces, que si está justamente en esta fragmentación del saber separador, lo que tenemos que aprender es a tener colaboración. Lo que hace falta es una educación basada en el trabajo en equipo, en la colaboración, no en la competencia, sino en la colaboración. Entonces, una educación basada en la experiencia, la intuición, la ética y la colaboración. Te digo, esto es una conferencia, esto es otra plática, así como te decía, los deseos. Esto podemos quedarnos hacer una larga charla, pero como ya hablas de conclusiones, pues yo creo que esas cuatro guías podrían ser cuatro guías importantes para la concepción de una educación hacia el futuro. Como cuáles son esas bases, no disciplinaria, no de un conocimiento controlador, no basado en la razón, sino basado en la intuición, la experiencia corporal, lo lúdico que implica el arte, la creatividad, la ética, ¿no? La empatía con los otros y con las otredades, no la separación, no el control, sino el respeto y el respeto, la empatía, la coordinación y la cooperación corporativa, la educación y en los procesos de trabajo. O sea, todo también tiene que ver con una crítica del trabajo, de lo que nosotros concebimos como trabajo, como producción y como consumo, a fin de cuentas, también, ¿no? Y ya no concebir nunca más la producción separada del consumo. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por la conversación. Ni, ni Dejaremos el, dejaremos ni en el las... trabajo, ¿Ah? Dime.
Una última cosa, ni el trabajo separado del tiempo libre, porque eso en eso el arte sigue siendo también algo que yo creo que es un modelo muy importante del trabajo, porque el trabajo para un artista no es el trabajo del tripalio, instrumento de tortura del cual viene la palabra, no es una cuestión alienante. O sea, lo que yo hago como trabajo artístico es lo que yo hago en mi tiempo libre, es mi tiempo de libertad, o sea, no es mi tiempo sometido a un sistema de producción alienante, sino es algo que me realiza como persona en mi experiencia. Entonces, en ese sentido, comprender que no hay una separación entre trabajo y tiempo libre, igual que no hay una separación entre producción y consumo, y que para mí mi trabajo es libre y todo mi tiempo de trabajo es lo mismo que mi tiempo libre, es un tiempo de libertad. Entonces creo que si partimos de esas ideas en la articulación educativa, en lugar de estar formando trabajadores para un sistema productivo esclavizante, pues, pues ya vamos entendiendo cuál es la educación que queremos y que necesitamos para el futuro. Pero bueno, perdona que quise No, añadir no, esto muchas final. gracias. Solamente gratitud por la conversación y por todas las pistas, las reflexiones, los proyectos, sobre todo. Voy a dejar acá, cuando suba este video, los enlaces a los proyectos que mencionamos hoy para que la gente los revise, pueda profundizar. Y bueno, José, un abrazo y estamos ahí en la construcción de las nuevas colaboraciones. Ábrelo, ábrelo. Mm. Pues te agradezco mucho la invitación, mucho gusto de estar en el contexto de todos estos invitados e invitadas de tu canal. La verdad me parece muy valioso, ¿no? No he tenido tiempo de verlos a detalle, he visto algunos y me impresioné mucho de toda esta gente que está haciendo cosas. Eso que decíamos de que es muy necesario ir creando estas redes y este otro saber alternativo que no es el oficial, que saber que existen otras personas, sobre todo en nuestro espacio latinoamericano, aunque en el mundo entero, desde luego, pero creo que estás haciendo una labor muy importante al articular estas entrevistas, que es algo que tenemos que hacer, generar redes de aprendizaje, generar redes de saber que están vinculadas a una realización, a una producción, no separar teoría de práctica, no parar el pensamiento de la acción, ¿no? Que es otro de los valores educativos que debemos de mantener y que lo estás haciendo. Entonces creo que pues te agradezco la oportunidad de compartir en este contexto desde este canal. Te felicito por esta cantidad de gente. Me decías que son 150 conmigo, 150 ya invitades. No, es una cosa bárbara, impresionante. Tanta gente que estamos haciendo es muy motivador para mí, ¿no? Porque uno siempre se siente un poco solo, siempre estamos luchando contra las instituciones y Mm. contra esas estructuras tan rígidas, ¿no? En realidad es muy difícil, ¿no? Esto que estamos contando suena fácil, pero todo lo que uno va haciendo es muy difícil, siempre se está enfrentando a las instituciones, las universidades no quieren que uno haga lo que hace, o los museos o las instituciones, porque están acostumbrados a otros modelos de producción, otros sistemas. Entonces, también todo está separado por disciplinas, por campos de saber, por intereses, y entonces también resulta que vamos un poco trabajando un poco solos y que no estamos tan solos. Entonces te agradezco la motivación a hacerme ver en un contexto así y poderme ver junto a estas otras 150 personas maravillosas que estás reuniendo. Muchas felicidades y muchas gracias.